Yo comparto por acá y los saludo para que empecemos. Hola, Adri. Porque imagínate que se nos fue la luz en San Carlos. ¿Cómo? Se nos fue la luz en San Carlos y apenas me vengo a conectar. Sí, ay, Dios mío. Pero bueno, no has empezado menos mal. No, igual por lo general se esperan 5 minuticos para que todo el mundo se conecte y ahí sí iniciamos. Entonces, listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en el TAC de Aspectos Jurídicos y Técnicos de la Gestión Catastral, en la semana número 3, en la sesión número 2, que corresponde a la de los martes. Es la continuación de la temática que estábamos viendo ayer. El día de ayer quedamos y estábamos viendo unos casos sobre lo que es la descripción debida y técnicamente descritos, y algunos pusieron unos casos a consideración que, recordando, ninguno me mandó, no me llegó ningún correo con ningún caso, entonces no pude pues como analizarlo. De las tareas pendientes, quedamos de hablar de remanentes y de hablar sobre falsa tradición, que también era una inquietud que tenía una compañera. Entonces, vamos a iniciar como con el videito de falsa tradición y continuamos con la temática que se tenía pues programada, siguiendo con lo que es una definición del predio, tipos de bienes, qué es propiedad colectiva. Como siempre, mantenemos el micrófono en silencio, utilizamos el chat, levantamos la mano, manejamos el lenguaje y el comportamiento respetuoso. Estamos hoy en el encuentro de los martes, que corresponde en el horario de 4 a 5 y media. Siempre están muy atentos de los anuncios, que ahí se nos dan los diferentes avisos de diferentes eventos, semilleros, talleres, etcétera, y cosas que puedan pasar con cada una de sus materias. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a iniciar, para que no se me vaya a olvidar, espérenme un segundito. Aquí está la compañera, creo que era María Isabel, ¿cierto? La que tenía la duda de falsa tradición. Me confirman. Hola. Hola, María Isabel. ¿Eras tú la que tú tenías la duda? Ok. ¿Alguno sabe qué es una falsa tradición? ¿Tiene clara? ¿Ha escuchado el término? Profe, una falsa tradición es cuando no levantan una sucesión, pues algo así, cuando se muere una persona y los herederos venden, no venden derecho real, sino que venden sus derechos herenciales y líquidos, entonces no. Y a mucha gente. Bueno, entonces no levantan la sucesión de la persona que falleció. Ese es un ejemplo de una falsa tradición. Entonces, para que todo nos quede claro que si en algunos casos yo traje un videíto, incluso de la superintendencia, en la página de la superintendencia, yo les voy a compartir, espérenme, la página de la superintendencia. Hablando de las redes sociales. Hay muchos videos respecto a lo que ellos llaman como el ABC, y pueden ir a consultarlos, son súper interesantes, sobre el folio de matrícula y varios temitas. Entonces encontré este videito que puede servir de mucho apoyo. Déjenme comparto por acá pantalla. Sobre el club de ingresos. Sí, compré la licencia y que
Hola, esto es... Ahí ya lo están viendo. Sí, profe. Sí, profe, buenas tardes. Hola Walter, ¿cómo vas? Voy a Muy poner bien, acá profe. así para ponerlo grande y que nos concentremos entonces en este videíto. El ABC de supernotariado, un término que nos han pedido bastante que expliquemos es falsa tradición. Así que en este espacio vamos a conocer entre todos qué significa. Para explicarles este término nos acompaña Juan, una persona trabajadora que sueña con comprar su casa. Y Pedro, quien pretende venderle una casa a Juan, es decir, transferirle los derechos de dominio de propiedad de este inmueble. En el trámite que está por suceder, Pedro no es el propietario real del predio, no tiene derechos de dominio sobre el mismo. Por lo tanto, si se llegara a dar esta venta, se estaría presentando una falsa tradición. Entonces, la falsa tradición se presenta cuando se transfiere un derecho o un bien inmueble sin ser el titular del pleno derecho de dominio. Cuando se transfiere un derecho incompleto, mejor dicho, sin ser realmente el dueño. ¿En qué caso se presenta la falsa tradición? Cuando se compra o se vende un bien que pertenece a otra persona, cuando se compra o se vende una posesión, cuando se compran derechos o acciones en una sucesión que no se ha liquidado, cuando se compran o se venden derechos gananciales sobre una sociedad conyugal que no se ha liquidado, cuando se transfiere la construcción que hay en un terreno sin que este terreno tenga propiedad privada. Pero tranquilos, porque Juan escuchó esta explicación, revisó el certificado de tradición del predio que le estaban vendiendo y se dio cuenta que Pedro no es el propietario. Así que se salvó de este fraude y de caer en esta terrible figura. Para terminar, les dejo la siguiente recomendación. Antes de comprar un bien inmueble, es necesario, importante, indispensable, obligatorio revisar el certificado de tradición, todas las anotaciones, para confirmar que quien le está vendiendo el inmueble realmente es el propietario y para conocer la situación jurídica de este bien inmueble. Si no sabes cómo leer este documento, en las descripciones te dejamos un link de un video que lo explica. Creo que ante todo debemos admitir. ¿Ya habían visto este video? Profe, yo no lo había visto, pero está muy clarito, muy conciso está. Exactamente. Entonces, ese tipo de videos me gusta mucho utilizarlos como recursos porque son muy claros, muy precisos y las personas muchas veces somos muy visuales, entonces nos acordamos muy fácil de las explicaciones cuando quizás los vemos en un video. Entonces, tienen claro que una falsa tradición es que quien está figurando no tiene el dominio completo o el derecho real de la propiedad. Un ejemplo muy sencillo, uno de tantos de los que mencionaron ahí. En una sucesión, como estaba diciendo Alba, los herederos no han elaborado todavía, no han levantado la sucesión, ¿cierto? De la persona que falleció, mamá, papá o los dos. ¿Listo? La persona que falleció hay una sucesión y todavía no la han levantado. Pero uno de los herederos dice, venga, yo voy a vender mi derecho y se lo vende a otra persona. Como ese heredero todavía no tiene el derecho real de ser propietario porque la sucesión está ilíquida, él está vendiendo una falsa tradición. Las falsas tradiciones en algunos casos se pueden sanear. Un ejemplo, esa se sanea en el momento que se liquide la sucesión y en la adjudicación, pues el que compró le dan ese derecho que él compró y pasa a ser el dueño de ese porcentaje, de esa porción o de lo que él haya comprado. Pero hay unas falsas tradiciones que no se pueden sanear. Son muy complicadas o ya se tienen que ir a otras instancias como un proceso
Un ejemplo, una falsa tradición de una posesión, como no hay un titular de derecho de dominio real, ¿cierto? Quien debe determinar eso sería un juez por medio de un proceso de prescripción de dominio. ¿Listo? Profe, ¿cuál otra no se puede sanear, aparte de esto? Una mejora, creería yo también, porque una mejora es una construcción en predio ajeno. Creería yo. Profe, pero las mejoras también se le hacen sucesiones. Sí. No, sí, ya las posesiones también. Pero de ahí a que tengan un título real, tiene que ser mediante una prescripción de dominio. Profe, lo que pasa es que el tema de las mejoras es un poquito complicado. Porque Mm. es que si, por ejemplo, es una mejora sobre un bien comercial que está pagando un arrendamiento, por ejemplo, de un local y le hizo mejoras a ese local, usualmente el propietario no reconoce esas mejoras. Ojo, ojo, ojo. Cuando hablamos de mejoras, en el término que se está hablando de mejoras, no son mejoras locativas. Es decir, no es la mejora que yo le estoy haciendo a la casa. Un ejemplo, que estaba en piso de cemento y ya está en piso de cerámica. No. Cuando hablamos de mejora, es la construcción que está en predio ajeno. Un ejemplo que sucede muchísimo. Alba tiene su finca y el hijo de Alba se casa. Entonces Alba dice, ay no, mijo, la tierra está muy cara, más bien de esta finca, vea, yo le doy eso allá y usted construye su casita. Y el hijo de Alba construye la casa sobre el predio de Alba. Alba, ¿qué le está dando a él? El derecho para que construya una casa, mas no le está pasando ni le está transfiriendo el dominio del predio como tal. Entonces es una construcción en predio ajeno. A eso nos referimos con el término de mejora. Tiende mucho a confundirse con mejoras a nivel constructivo de la locación, del piso, de la fachada, de la estructura y sobre todo en locales comerciales que cuando se hacen las cláusulas de arrendamiento, usted arrienda el coco, usted le hace las mejoras que usted necesita, van a sus costes y el arrendatario efectivamente no asume eso. Son términos diferentes. ¿Listo? A nivel catastral, la mejora incluso tiene una identificación dentro de la cédula catastral. Las mejoras terminan en 1001, 1002, 1003, 1004, dependiendo del número de mejoras que pueda tener un predio. Y las mejoras tienen una ficha independiente. Se levanta nombre de quien está ahí en la mejora como un poseedor, ¿cierto? Porque no tiene un folio de matrícula asignado. Entonces, por ejemplo, en el predio de Alba, la mejora, voy a poner un ejemplo, Alba tiene una hija que se llama María, entonces se pone el nombre de María con su porcentaje, se le da la identificación de la ficha, eso también se lleva a Hacienda, o sea, María paga el impuesto predial por su construcción, más no por el predio. ¿Sí queda claro ahí la diferencia? O sea que esa de entrada se parte del supuesto de que esa construcción o esa mejora que se va a hacer surtió los trámites para la construcción, ya sacaron licencia de construcción, pasaron todo el proceso. No, en muchas ocasiones no, porque mira que está dentro de o sea, no es una subdivisión. No es que el predio se esté loteando. Ojo. Pero no, yo me refiero a la construcción en sí. Se supone que si se va a registrar, entonces tuvo que haber tenido un permiso. No, que no se está registrando. Se está levantando catastralmente como una construcción, ¿cierto? Está dentro de un predio, pero que el que ostenta ser el dueño no coincide con ser el mismo dueño del terreno. Profe, pero en algunos... Levánteme la manito, porfa, para... Listo. Pero yo veo el orden y vamos dando... Diana. En algunos certificados de libertad y tradición
en unos folios está registrada la mejora. Pero como qué, pero Como mejora, profe. Así. Se venta de una mejora, fulano de tal. Hay ciertos, no son muchos. Usted sabe que todas las normas tienen como algún tipo de excepciones. En algún momento de la historia, porque apenas es que se está tratando como de organizar todos esos desórdenes jurídicos que se presentaban en los folios de matrículas inmobiliarias e incluso en el nacimiento de los mismos, porque muchos predios también nacen con falsa tradición. exactamente. En la primera anotación nacen con una falsa tradición, ¿cierto? Y se quedaron con el transcurso del tiempo sin sanearlos. Entonces esos vicios jurídicos también, las mejoras también las registraban. Pero digamos que no es lo común. No, pero sí está. En sí, el término de mejora es a nivel catastral. Incluso si nos vamos al nuevo modelo, desaparece. Ya dentro del nuevo modelo LAM, ya no vamos a tener mejoras. Esas mejoras pasan a ser o son poseedores o son ocupantes. Alguna de las dos. Alba, cuéntame. Profe, bueno, me explica cómo, o sea, que las mejoras se les incorporaría área de terreno. No. Pero como en el nuevo modelo. O sea, en el nuevo, profe. Ok. Sí. Sí, porque en el viejo uno sabe que, bueno, y a Walter, pues uno cuando hace una actualización de catastro, o sea, un censo, nunca pregunta si esa casa tiene licencia de construcción o no, simplemente la incorpora al catastro para que paguen un impuesto predial, pero si no tiene licencia de construcción, no, uno simplemente la incorpora y ya. O sea, a nivel catastral sigue siendo el censo y el inventario. Ya los temas de, un ejemplo, si fuera en el urbano, si esa propiedad que se levantó no contara con licencia, el día de mañana la van a reglamentar, ahí es cuando se ven con la necesidad de, no se pidió la licencia, entonces tienen que ver el tema de las multas y todo eso. Ahí es cuando uno dice que se ven en los chicharrones, ¿cierto? Pero exacto, como dice Alba, no es que el reconocedor vaya y diga, venga, con qué licencia urbanística o si es en el rural, cómo construyó, no. Y las mejoras, como digo, sí, o sea, un predio, y vamos a poner el ejemplo rural, que es donde, digamos, es más evidente y más fácil de explicar. Entonces, un predio puede tener varias construcciones. Y si las construcciones son del predio, es decir, yo puedo tener dentro de mi finca o dentro de mi terreno, dentro de mi parcela, la casa principal, la casa del mayordomo, puedo tener una caballeriza, puedo tener una cabaña para visitantes, pero todas son mías, del dueño del predio. Eso no son mejoras, son construcciones de ese predio y que esas construcciones van a apuntar al avalúo de ese predio. ¿Listo? Entonces, es un total, una sola ficha con las 1, 2, 3, 4, 5, 6 construcciones que tenga. Ahora, dentro de esa misma finca, yo puedo tener 3 construcciones que son de la finca y una construcción que es de otra persona, familia o no familia, dependiendo cómo se haya hecho la negociación, que construyó en mi lote, pero que lo de él solamente, lo que él reconoce que es de él, es la construcción. Por eso se llama mejora, porque es una persona ajena, diferente al propietario del predio. Eso se sigue manejando hasta hoy, hasta los municipios a nivel nacional que sigan con el modelo antiguo. Los que ya van migrando al modelo LAN, es diferente porque la identificación y el término de mejora ya no se utiliza, ya se identifica entonces a ese tercero que está ahí en ese predio, o es un poseedor si está sobre un folio de matrícula o se le da la calidad de ocupante, porque también tenemos personas que entonces están en predios baldíos
y que tienen una casa en un predio baldío y hacen uso de esa propiedad. Carlos, te escucho. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, era para consultarle, por ejemplo, un caso específico. Cuando en un ordenamiento territorial de un municipio de hace 10 años, por ejemplo, en un predio X o Y aparecía que va a pasar una vía y pasa un acueducto principal, pero algo pasó y los vecinos se apoderaron del predio de a mitad y mitad y construyeron un local. Eso en sí recae en quién, en la administración actual o en los que hicieron eso. ¿Pero construyeron sobre qué? ¿Sobre la vía? Pues sobre lo que se tenía proyectado como vía. Sí, señora, y por donde pasa el acueducto principal. Yo pues había escuchado que donde pasa un acueducto principal no se le puede construir encima. Pero eso igual, ya ellos construyeron. Eso es de la administración. Es que el que debe, digamos, estar pendiente de ese tipo de cosas es la administración municipal. Y un administrador, o sea, un alcalde puede vender ese predio, sabiendo que ya era municipal para Pero es usarlo que como bien. eso es un bien de uso público. Es- exacto, y entonces, No, los bienes de uso y público, y eso ahorita lo vamos a ver en la presentación de hoy, son imprescriptibles, inalienables. Entonces, la persona puede que tenga una construcción ahí, pero así como lo dice Luisa Fernanda, nunca va a prescribir, nunca le va a caber un proceso de pertenencia, de absolutamente nada ahí. Ya es el municipio el encargado de hacer las acciones administrativas. pues comprendo, profe, pero si el administrador en ese tiempo, el alcalde de esa época, se lo vendió, hizo un chanchullo y se lo vendió a otro, ¿qué? Ya esos son otras instancias judiciales que tienen que denunciar, porque es que los predios no, o sea, un alcalde no puede disponer a libre demanda ni a propio beneficio, ni un gobernador de los predios o de las propiedades. Lo que se puede hacer, por ejemplo, lo que se hace mucho con los bienes que son, por decir algo, de la gobernación. Si la gobernación tiene un predio, sobre esos predios, por lo general, ¿qué se hace? Se hacen proyectos. Entonces, que se hace el parque ta, 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 la cancha ta, 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 pero venta a particulares, o también he visto que se hacen comodatos, contratos, es decir, se lo dan a otra persona para que lo administre, pero sigue siendo el dueño la, el Estado, pues el que esté como representante, si es a nivel municipal o departamental. Ya habría que ver la particularidad. Aquí Luis Fernando nos está escribiendo. Luisa Fernández, el alcalde vende autorizado por el consejo. Sí, pero habría que ver la particularidad, porque es que una proyección, es muy raro que vendan una proyección, pues donde se tenga proyectada una vía, como una faja de vía. Exacto, como datos, que es lo que estoy diciendo yo, se pueden hacer como datos, se pueden hacer ese tipo de bienes. Ya habría que ver específicamente qué es lo que hay. Si fue que unas personas construyeron sin el debido permiso o si esas personas realmente tienen algo legal, un ejemplo, un documento que ellos digan, no, es que a mí me vendieron. Habría que ver como la particularidad del caso. Ya eso, digamos, se sale un poquito de lo técnico para ya temas un poco más jurídicos. Alba, hola, te escucho. Alba. Bueno, ya me aclararon, ya. Listo, ok. Gracias. Ok, entonces,
Entonces ayer estábamos viendo lo que era la definición de vida y técnicamente descritos, que no solamente eran esas descripciones de planos, listo, coordenadas y distancias, sino también aquellas descripciones de títulos que mediante su estudio, sus antecedentes, se puedan determinar y que corroborados en el campo o también acompañados con métodos indirectos como la ortofoto, la cartografía, se pueda esclarecer y pueda dar precisión sobre esos linderos. Entonces, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy en día? ¿Cierto? La realidad que tenemos hoy en día es la siguiente. Tenemos una información de los predios que está en registro, ¿cierto? Llamando registro lo que es el folio de matrícula y las escrituras. Entonces ya sabemos que esas descripciones vienen mucho de tradición oral. Tenemos una información física que es lo que está realmente hoy y con lo que se ha levantado la información de los planos desde que se inició el uso de levantamientos por malla, planimétricos, topográficos, aerofotografías, ortofoto, cartografía. ¿Cierto? Entonces, tratar de unir esta realidad jurídica con esta realidad física es la que, digamos, le pone complejidad para identificar realmente los linderos de los predios, sobre todo cuando en los casos en donde en el mismo campo tenemos unos linderos unos predios que no están bien alinderados, que no están bien cerrados, o que por condiciones selváticas, de bosque, de cordillera, son difíciles de identificar. Entonces acá traje una actividad. Denme un segundito. Vengo por acá. Vamos a ver cómo estamos. Les acabo de compartir un link y vamos a desestresarnos un rato a ver qué tanto nos quedaron claros esos. Esperen, yo lo comparto por acá nuevamente. Espérenme un segundito. Ahí, yo creo que no sé si, es este. Es el segundo link para que por favor lo ingrese. ¿Sí les llegó? Profe, yo no veo el segundo link. Sí, señora. En el chat, porfa. Ahí lo voy a volver a poner. Vamos a ver cómo vamos. Apenas hay una persona. 2, 3, 4, 5. Vamos a esperar que se unan. Relájense, aquí es para que nos veamos un ratico. A ver si cuando nos encontremos en el TAC presencial damos unos detallitos. Listo, hay 13. Voy a darle iniciar.
Vamos, Walter. ¿Cómo? Carlos pasó para el segundo lugar. Mariana repuntó. Wilfer. Walter no lo han bajado. ¿A quién aplaudieron por ahí? Walter, pasaste al segundo. Todavía puedes. Luisa va de cuarta. Mariana de quinta. Ay, Carlos repuntó, vea. Todavía se está moviendo. Terminé. Por ahora está Carlos. Walter no terminó. Ah, sí, ya terminó. Vamos a ver que Carlos está que pasa al segundo o no. Vamos a ver. A ver el resto. Ya están casi terminando. A ver, esperemos a Carlos a ver cómo termina. No, profe, yo ya terminé. Sí, bueno, listo. Ahí, mira, te acabo de montar al segundo. Ah, es otro Carlos. Es otro Carlos, Carlos Javier Arroyave. Listo, profe, ya. Vamos a darle aquí. Fin. Listo, Carlos, los dos Carlos, primero y segundo, y Wilfer Andrés, el tercero. Felicitaciones. Vamos a ¿cómo les pareció? Profe, a mí me aplaudió, fue la que me aplaudieron por allá. Profe, muy buena la actividad. A mí también me aplaudieron, Alba, a mí también. Buena la actividad, pero hijo de pucha, muy Profe, mala muy buena hora. la actividad. ¿Cómo? Muy buena la actividad porque ahí es donde uno va midiendo el tipo de conocimiento o va poniendo en práctica todo lo que usted nos está enseñando por medio de estos tags. Claro, Chévere. ¿cómo, Adri?
La actividad muy chévere, pero trabajando raticos y raticos en clase es muy difícil. Claro, porque no está totalmente enfocado, pero no importa. O sea, lo importante es como que, ay, hijo de madre, lo ponga uno a pensar para uno hacer el ejercicio de recordar. Y como digo yo, aquí no importa quién es el primero, quién es el segundo, pues a la larga, sino que hagamos esa autogestión, ese autoexamen, de decir, bueno, esto ya me queda claro, necesito seguir reforzando estos términos que todavía no los tengo claros, le puedo decir a la profe, tráigame otro ejemplo, vuélvame a explicarle conmigo y con los otros docentes, porque estos términos que aquí estamos viendo, eh, eh, los vemos en legislación, los vemos en fundamentos de agrimensura, los vemos luego nuevamente en reconocimiento predial. Entonces, con todos los docentes y en fin en varias materias, entonces con todos los docentes, la idea es que de acuerdo al nivel que ya estemos y el enfoque de cada materia, ¿cierto? Porque cada materia pues va a tener un enfoque, un ejemplo, reconocimiento va a tener un enfoque ya más a lo que es esa inspección física y todos los componentes de campo, cómo se llena esa información. Entonces es importante que ustedes los empiecen a manejar dentro de su lenguaje ya de futuros tecnólogos y lo que no vayan entendiendo, se apoyen en todos nosotros para que vayan teniendo claridad. Walter, te escucho. Profe, no, que a mí me pasó lo mismo que me pasaba en atletismo en el colegio, que arrancaba de primero, no había quien me siguiera hasta la mitad del camino y ahí todo el mundo me pasaba. Eso sí, yo Pero dije, muy bueno, interesante, muy bueno a el ejercicio. Walter no lo van a bajar y vea, para que vea que hay que esperar, y eso es un aprendizaje para toda la vida. Muchas veces nos desesperamos porque no llegamos a la meta muy rápido de primero. Siempre hay que seguir el proceso, disfrutarlo, vivirlo. Cada día es un día más, un pasito a la vez. Alba, hola. Profe, sí, uno a veces es como muy desesperado y eso es lo que lo mata a uno. Exacto, entonces a veces es mejor como bajémosle un poquito, calma, aprendamos algo para la vida, como que uno se aprende una o dos cosas que le queden grabado y de pronto no 10 al mismo tiempo, que no tengamos claros muchos conocimientos. Carlos Alberto, te escucho. Profe, pues yo conté fue con un poquito de suerte, la verdad, porque no faltó la pregunta en que fue una especie de pinochazo, la verdad. Ah, pero bueno, eso también cuenta. A veces la suerte está con nosotros y a veces no. Sí, fue más que todo en la ley, en la ley del 2013, la 1448. Vamos a ver por acá. Voy a compartir. 1448 del 2011. Sí, Alba, ahí es donde yo estaba tan indeciso que yo, pues, arriesguémonos. Yo tenía era restitución de tierras, pero no había colocado la palabrita víctimas. Entonces ahí fue donde me embolaté. Listo, entonces un lindero es Línea que divide un predio de otro. Es una línea imaginaria que divide de un predio a otro. ahí está. Verdadero. Entonces, una línea, pero esta es Perdón. de escoger. Entonces, una línea que divide un predio de otro. Lo que pasa es que tienen que, digamos, tener muy presente, digamos, esas cascaritas, porque mira, aquí línea imaginaria sí es un lindero, pero que hay entre un predio y una vía puede ser, pero en general es la línea que divide un predio de otro. ¿Listo? Según su definición. Ahora sí, un lindero puede ser una línea física o imaginaria, verdadero. Sí. Una vía es un lindero arcifinio. Por aquí hubo 5 incorrectos. No, eso es falso. Exactamente, eso es falso. ¿Por qué? Porque volvemos a repetirlo para aquellos que no lo tienen todavía clarito. Lindero arcifinio, estamos hablando de linderos naturales. Quebradas, riscos, la cordillera, el filo. Sí. La vía no es natural.
puede pasar en la mitad del predio, profe, y aún así sigue siendo el predio al otro lado. Entonces, por eso no es un lindero. Es correcto, es correcto. Lo mismo, bueno, depende. Ojo, ahí hay una línea delgada. Si la vía está inscrita con folio de matrícula como un predio, ya se pierde la definición de predio porque un predio no puede ir dividido por otro predio. Serían dos predios. Pero si la vía es como la mayoría de las vías que tenemos levantadas en el país, que son, cuando vamos a la cartografía, son unas líneas que no tienen folio de matrícula, estoy hablando de las vías antiguas, porque los proyectos viales nuevos, todas esas fajas de vía se están levantando con sus planos y con folios de matrícula para llevar así un mejor inventario. Entonces esas vías antiguas, sí, porque me divide el predio, pero no hay un predio físicamente y jurídicamente inscrito. ¿Listo? Si tengo en una escritura o título la descripción del lindero solo con nombre de personas, espérenme un segundito que se me metió un personajito acá. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tienes? ¿Ah? Bueno, espera un segundito. Sigamos, pero ya te sale, listo. Entonces, si tenemos, comparto lo que estábamos leyendo acá. Si tengo una escritura, un título, la descripción del lindero solo con nombres de personas, no son linderos técnicamente descritos. Aquí no depende, profe, depende. Sí, pero podemos tenerlos. A los que quizás pusieron no, pueden ser linderos técnicamente descritos por lo que habíamos mencionado. Si se pueden describir, si se pueden, en su análisis jurídico, se pueden identificar junto con la información física, pasan a ser, o sea, no solamente son los mapas. Solo los planos con medidas. Discúlpeme, y entonces ahí ¿cuál sería la respuesta? Es depende, puse yo y salió bueno. Yo coloqué depende y pues no me salió bueno. Espere a ver. No. Espere a ver y verá. Vamos a verlo aquí. ¿Dónde es que lo veo? Ah, pero ahorita lo vemos que me tengo que salir de esta visual y lo corroboramos. ¿Listo? Bueno, profe. Aquí, solo los planos con medidas, coordenadas, descripción de puntos y detalles son linderos técnicamente descritos. No, porque mire que dice solo. Sí lo son, pero no son solamente. Un lindero se compone de la parte jurídica, la parte física, la parte jurídica y la parte física. ¿Les queda claro eso? Sí, la tercera, profe. Sí, señor. Pues, Una ley es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del Poder Ejecutivo y que generalmente posee un contenido normativo reglamentario, ¿verdadero o falso? Profe, yo en esa puse verdadero, me salió malo y la corregí después. Sí, es falso, porque esto no corresponde a una ley. Una ley no es un acto administrativo del Poder Ejecutivo, sino el legislativo. Eso lo vimos cuando vimos la pirámide de la jerarquía. La definición es una condición en la que se busca determinar la solución de una determinada circunstancia. Corresponde a... Profe, yo coloqué resolución. 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 Acuérdense que las resoluciones son las que van a dar una solución determinada. La ley por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. La ley 1448 del 2011. que es la ley de restitución de tierras. Entonces íbamos a ver la número
Número 4. Salgamos de acá. Si es depende, ¿por qué lo contestaste? Yo la contesté ahí, bueno, vi como si no hubiera quedado buena. Ajá, porque mira que sí está depende, por eso me pusiste a dudar. Yo, ¿será que la puse como no era y si está depende? Listo. Bueno, déjenme por acá un momentico. Chun, chun, chun. Biblioteca. Tac. Listo. Sigamos acá en la presentación. Ay, no, esta no es la presentación. Acá. Deme un momentico, llevo a este chiquito. Listo. Entonces, sigamos con la presentación. Ahora, vamos a ir a la definición de inmueble o predio. Entonces, en el artículo 656 del Código Civil nos da la definición y dice, inmueble o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras, las minas y las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles, las casas y veredas que se llaman predios o fundos. Entonces, esos son inmuebles, no se pueden mover, es decir, no se cumple con esta característica de la imagen. ¿Listo? O sea, yo no puedo tener una casa tradicional, ya no hablemos de casas rodantes, que sabemos que existen casas en buses, en carros y etcétera, no, estamos hablando de bienes inmuebles tradicionales en donde se deben de asentar sobre un terreno que no se puede mover. Ahora, en el artículo 9 de la resolución 70 del 2011 define a predio o inmueble es un inmueble no separado por otro predio público o privado. Entonces, por eso, ahora que hacíamos relación a un predio que estaba dividido por otro predio, serían dos predios. No podían tener un solo predio. Y ahora van a decir algunos que quizás tienen casos, han conocido, profe, pero es que yo conozco un predio que está separado por otro y todavía conserva el folio de matrícula. ¿Siguen teniendo el mismo folio de matrícula? Claro que sí. Esa es nuestra realidad. Y ya con eso hay que hacer unos trámites en catastro y en registro para que se pueda abrir ese folio, y ahí vamos apuntando también al trámite de remanentes que se puede utilizar cuando las áreas están agotadas en registro, pero físicamente todavía tenemos, y ahí hay que ser muy juiciosos con los análisis y la identificación de ese predio para no caer quizás en que se esté inscribiendo un predio que tenga una titularidad. Y dos, en estos casos en donde por medio de las ventas parciales han quedado unas áreas remanentes que ya no están unidas y por ende se les debe de abrir folios de matrículas independientes. Entonces, volviendo al artículo 9, dice que es el inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin construcciones, puede tener o no construcciones, puede pertenecer a una persona, pues a una persona natural, personas jurídicas, a un colectivo, o sea, a un grupo de personas.
Y ojo, lo que estábamos hablando, el predio mantiene su unidad, aunque esté atravesado por corrientes de agua pública. Ahí, es decir, que las corrientes de agua, las quebradas, sí no me dividen predios, siguen manteniendo la característica de unidad. ¿Alguien alzó la manito? Ah, Profe, sí. siempre. Esperen, yo le... Ya. Ahí era la imagencita, por eso yo les dije que no correspondía con la imagencita de la casita rodante. Entonces aquí, como les estaba mencionando, esta es la definición que encontramos de inmueble o predio, tanto en el artículo 656 del Código Civil colombiano y el artículo 9 de la Resolución 70 de 2011 del IGAC. También tenemos definición de inmueble o predio según el artículo 2 de la Resolución 1055 del 2012 del IGAC y dice, se incluye en esta definición, ya empezamos a ampliar, los baldíos, los ejidos, los vacantes, los resguardos indígenas, las reservas naturales, las tierras de las comunidades negras, las propiedades horizontales, los condominios, las multipropiedades de las parcelaciones, los parques cementerios, los bienes de uso público y todos aquellos otros que se encuentren individualizados con una matrícula inmobiliaria. Así como... Profe, dime. Le hago una preguntita. En la parte rural, ¿se puede hacer un reglamento de propiedad horizontal? Pues como algo como un condominio o algo así. Sí se puede hacer eso. Yo no sabría decirte, si quieres te consulto, porque yo en el rural he visto parcelaciones. Sí, parcelaciones y eso. Profe, las parcelaciones están regidas por un reglamento de propiedad horizontal. Yo vivo en una unidad de casas. Cada casa es una unidad, no tiene edificaciones encima, son viviendas unifamiliares. Y nosotros tenemos reglamento de propiedad horizontal. ¿Pero es rural o urbano? Es urbano, pero en lo rural ocurre lo mismo. No, en lo rural es diferente. No, las parcelaciones tienen reglamento de propiedad horizontal. Por eso sí, parcelaciones, pero digo algo como, no hay una propiedad horizontal vertical, profe. Sí. Eso es lo que ella está preguntando, ya como tal un edificio en el rural. Sí, lo que pasa es que las parcelaciones supuestamente están en zonas de expansión urbana o cumplen con la medida mínima de la RUAF para estar en zona rural, ¿cierto? Y se constituyen reglamentos de propiedad horizontal en las parcelaciones de 2.500 metros, por ejemplo, de predios de 2.500 metros. Pero desde que cumpla con el retiro que dice el esquema de ordenamiento territorial del municipio. Por ejemplo, acá dice que de la vía de Bolombolo al 5 se pueden 200 metros al lado y lado de la vía principal, pero es que este señor queda muy, muy, muy lejos de eso. Igual, Alba, yo mañana voy a preguntarle al grupo de pues todo lo que tiene que ver con segregaciones, RPHs, loteos y todo eso, a ver si ellos han tenido un caso en donde tengan un edificio en la parte rural, como tal, porque reglamentos sí sabemos a parcelaciones, sí, pero como tal un edificio no sabría decirte cómo no. Profe, pero dime. Qué pena, no sé si de pronto ya lo hablaron ayer que no pude o algo, o ya lo han visto, pero, profe, ¿qué son los lotes o las personas ejidos? Ok, ya vamos para allá. Reglamentos de propiedad horizontal en lo rural sí se pueden, pero tiene que estar ligado al plan de ordenamiento territorial. Si el plan de ordenamiento territorial para un lote rural permite 2 viviendas, entonces en este caso sería un reglamento de propiedad horizontal solo de 2 viviendas. Entonces, como tal edificio, el reglamento de propiedad horizontal tiene que estar ligado al plan de ordenamiento territorial, pero sí se puede. Ok. Habría igual que averiguar, yo voy a averiguar si hay un caso real como para que lo veamos,
porque como digo, no pertenezco a esa área, no es mi fuerte, no tengo mucho, tengo más conocimiento como a nivel de rectificaciones de área. John, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Lo que decía el compañero, sí, es cierto. X municipios tienen la potestad de realizar estos reglamentos de propiedad. Por ejemplo, Melgar, que es una zona turística. Ok, pero, bueno, en su zona rural. Señora, correcto. Condominio y reglamentos de propiedad. Lo que pasa es que Melgar es muy diferente como estos pueblitos del suroeste y eso así, entonces eso también es... Por eso, entonces tendría que ser lo que está diciendo el compañero, que esté ligado al plan de ordenamiento. Pero mañana, como les digo, yo, pues, bueno, mañana nosotros nos vemos. Mañana es un decir. Lo averiguo y si puedo traer un caso real, lo traemos. Me gusta, es como con ejemplitos reales que quizás lo podamos ver. Listo. Entonces, hola. Profe, eso depende más que todo del municipio del POT. Porque el Melgar lo Sí. está, por ejemplo, el Melgar, porque lo conozco, lo estaban haciendo. Y hicieron tantos loteos, tantas, pero no construían, que el mismo municipio tuvo que reversar para que no siguieran parcelando y no construyeran. Entonces, ¿qué dijeron? Hasta que no construyan todo lo que hay, no volvemos a dar permiso. Y modificaron lo del pozo. Ok, Julián, te escucho que alzaste la manito. Yo voy a hablar de una cosa externa, pero no es el momento. Es sobre el trabajo que nos debería dar no hasta este domingo, sino para que sea como más completo hasta el próximo domingo, que no tenemos ningún trabajo para leer y profundizar más en el tema, pero no es el momento. No te preocupes, yo igual te contesto de una vez para que lo tengas claro. No, el plazo es el domingo y tuvieron 2 semanas donde no tuvieron trabajos, entonces debieron haber aprovechado. Por eso mismo, desde el inicio, desde la primera clase les dije, empiecen a leer porque es mucho. Y la experiencia, y aquí está Alba, Walter, que ya estuvieron en esa materia, la experiencia lo hace a uno conocer que siempre van a dejarlo para la última semana y por eso los había advertido que no lo dejarán para el último. No puedo modificar porque las fechas no las programo yo. Las fechas obedecen a un calendario de la universidad. Entonces la universidad ya tiene unas fechas de calificación, nos puso esa fecha y nosotros debemos de responderle a la semana siguiente al sistema la nota de calificación. Ya es que ustedes pongan su mayor esfuerzo esta semana para poder cumplir con los objetivos ya saben que toda falta de trabajo debe ser sustentada con fundamento, es decir, si es una que no pudieron subirla porque se enfermaron, entonces es porque fueron al médico y tienen una incapacidad vigente legal. Listo, un ejemplo. Profe, disculpe, yo ando como perdida. Es que solamente tengo de geoinformática y de ambiental. ¿Y el de qué trabajo habla? Porque yo no tengo más. No, Albita, tú ya lo hiciste, el de fundamentos de catastro. Bueno, profe. Tú ya viste esa materia. Es de la materia de fundamentos que la estoy dictando nuevamente este bloque y es el trabajo que pues el que hay que hacer el comparativo normativo de la resolución 70, 1149, el decreto 140, es extenso y por eso deben dedicarle bastante tiempo y apoyarse también de una vez de los módulos, del contenido de los módulos, que ayer también quedó pues en evidencia que muchos todavía ni siquiera lo han leído y tampoco han visto los videos que están ya montados en la plataforma. Cuéntame, Wilfer. Profe, yo quería hacerle como una sugerencia, ya que en la clase de ayer usted nos dijo que debíamos añadir otra resolución que era la 1149. Quería saber, porque hay algunos compañeros que no entraron a la clase, a ver si, no sé, lo podía publicar en un anuncio o en un correo para todos. Sí, yo lo voy a pasar por un correo el día de hoy. Un correo y mañana les pongo anuncios, o sea, en 2 momentos diferentes para que
quizás. Y también creo que la compañera Adriana pasó el comunicado por el WhatsApp. ¿Listo? Entonces, ahí como que vamos abordando todos los caminos que llevan a Cristo. Bueno, siguiendo con la temática del TAC, entonces, según el artículo, ya hablamos de la 388 del 2020 en su artículo primero, habla de que en el marco de la gestión catastral, el predio se define como el inmueble no separado por otro predio, con o sin construcciones y edificaciones, vinculado con personas naturales, jurídicas, según su relación de la tenencia. Entonces ya empezamos a involucrar también propietario, poseedor, ocupante. ¿Listo? La gestión catastral comprende los bienes inmuebles privados, fiscales, baldíos, patrimoniales y de uso público. Por eso le dije al compañero que ahorita íbamos a hablar, porque íbamos a hablar de los tipos de bienes. En el artículo 1 de la resolución 509 del 2020, dice, el predio se define como el inmueble con o sin título registrado, no separado por otro predio. Entonces, ¿qué estamos viendo en toda la normatividad? Que en todos nos deja que no debe ser un predio separado por otro predio. ¿Listo? Debe ser una unidad. Con o sin construcciones, edificaciones y vinculado con personas naturales o jurídicas según su relación de tenencia. Propietario, poseedor u ocupante. La gestión catastral comprende los bienes inmuebles privados, fiscales, baldíos, patrimoniales y de uso público. Esas son las diferencias. Entonces tenemos diferentes tipos de predios. Tenemos predios vacantes. Son bienes inmuebles que se encuentran dentro del territorio respectivo a cargo de la nación sin dueño aparente o conocido. Predio baldío son terrenos rurales que no han salido del patrimonio de la nación, no han tenido un dueño particular y el Estado se los reserva. Se incluyen aquellos predios que, habiendo sido adjudicados, vuelven al dominio del Estado. Es decir, un predio que es baldío puede ser adjudicado y puede volver a ser nuevamente el dominio del Estado, pues por circunstancias diferentes. Predio ejido, que corresponde a la pregunta que estaba haciendo, creo que Julián, no me acuerdo. Hola, Walter. Una preguntita. Es que yo conocí un caso hace poquito de un predio baldío del municipio de Itagüí que tenía un ocupante y ese ocupante llevaba 20 años en ese predio. Entonces el municipio se le surgió la necesidad de hacer un escenario deportivo y empezaron a mirar en los mapas y en los planos del municipio cuáles predios estaban disponibles y encontraron que ese predio cumplía pues con los requisitos y con las áreas. Y cuando fueron a revisar el predio, resulta que ahí vivía un señor hacía 20 años y tenía vacas, gallinas, una cosa espectacular, pues. Entonces la pregunta mía es, a ese señor obviamente lo pueden sacar de ahí porque los predios de la nación son imprescriptibles, ¿cierto? Pero le tienen que pagar las mejoras. Ahí es más un tema social, porque al fin y al cabo... El bien común no prima sobre un bien social. ¿Cómo? El bien común, no el bien sobre... personal, perdón, no prima sobre un bien social. Común. O sea, el particular no prima sobre el común. ¿Listo? Es así. Pero lo que te iba a decir yo es que eso es ahí un tema social. Vuelvo y pongo el ejemplo de ferrocarriles. En las estaciones de ferrocarriles encontramos que personas viven, incluso hay personas que tienen contratos de arrendamiento, ¿cierto? Esos son predios del Estado, son imprescriptibles, son inalienables. Pero ¿qué pasa? Se convierte en una problemática, no aplica la sana posesión, no. Sobre un bien baldío, sobre un bien en estado, no hay posesión, hay ocupación. Y dependiendo si es rural o es urbano, se puede acceder, y ya más adelante lo vamos a ver, a que sea adjudicado. ¿Listo? Porque tiene que cumplir con unas garantías, con unas condiciones. Y
No todos los predios baldíos son adjudicables. Hay unos que son inadjudicables y se los reserva el Estado. Un ejemplo, los parques, para poner parques naturales, o las reservas, para poner unos ejemplos. Entonces, a lo que estaba diciendo es que muchas veces ese tema se vuelve un tema social porque el Estado sí tiene los mecanismos para decir, no, venga señor, usted no está aquí, esto es mío y chao. Pero el señor también, digamos, pide unos derechos de que sea reubicado. Entonces eso es lo que por lo general se llega, es como más allá de pagar mejoras, es como hacer un tema de reubicación de personas. Entonces, por eso muchas veces, en el caso incluso del ferrocarril, que lo conozco, a esas personas están quietas porque estamos hablando de muchas familias que habría que reubicar. Al fin y al cabo, el Estado debe de dar solución, sobre todo que si vamos a hablar de un Estado social de derecho, donde la vivienda es un derecho fundamental. Entonces, ahí implica muchísimas cosas, porque entonces si estamos hablando de personas de la tercera edad o si hay niños de por medio, por eso se convierte en un tema que tiene implicaciones sociales. Pero si vamos como tal a la calidad del predio, los particulares no tenemos absolutamente nada de dueño, ni absolutamente podemos hacer un proceso de prescripción de dominio sobre predios que son baldíos. ¿Listo? Igual continuamos. Por ejemplo, acá que en el corregimiento de Bolombolo, un señor hizo como una caseta en terreno de Invías. Ya Invías, o sea, el señor disfrutó ese terreno por ahí 20 años, ya Invías necesita el terreno, ya el señor puso hasta abogado y todo, pero el municipio no le había colocado el terreno a nombre de él, sino simplemente una mejora, la construcción. Entonces ya el señor hasta colocó abogado, pero ahí pierde la plata el señor, porque ahí no hay prescripción. Ya cuando el Estado necesita esos predios, ya, chao. Se pueden ir o sea, ya se demora el proyecto, porque por eso es que muchas veces incluso ustedes no sé si han ido por carretera y ven que se está haciendo una doble calzada y está por partes. En muchas ocasiones se ve por partes porque esas partes que no se han podido ampliar o no podían empezar la obra es porque han tenido problemas con los propietarios. ¿Qué pasa? Las personas cuando ven que va a haber un trazado de vías, digamos, de alguna manera se quieren ganar un poco más viendo que son recursos del Estado y el Estado en ese sentido lo que hace es... en este momento se están haciendo los trámites pertinentes que rectifican las áreas, hacen muy bien los trazados para pagar las compensaciones correspondientes a esas fajas de vía que sí compran porque son sobre predios particulares. Listo, pero entonces es una cosa muy diferente. Eso es sobre un predio particular en donde incluso puede ser un particular y si la persona se rehúsa, se van a los procesos de ¿qué? De expropiación. Entonces, ni siquiera o sea, el Estado, como decía John Jairo, un bien, o sea, algo personal no puede estar por encima de algo que es para un beneficio de toda una comunidad. Pero, ¿cómo va a expropiar el Estado el predio que es del Estado? O sea, es como redundante. Por eso es que la naturaleza de esos predios es que no les cabe ningún juicio de pertenencia. Ya es como lo que yo digo, temas sociales, que entonces ya venga el alcalde, hable con la persona, mire a ver cómo se hace el tema de reubicación, consideraría yo. Que es lo que me ha tocado o he tenido conocimiento. Entonces, predios ejidos son aquellos terrenos urbanos, entonces aquí es donde se diferencia y es donde empezamos a escuchar ese término. Urbanos que hacen parte del patrimonio de una entidad territorial que se caracteriza por ser imprescriptible y pueden enajenarse y explotarse en favor del mismo, del ente municipal o de la comunidad. Eso los vemos muchos en las cabeceras municipales. ¿Listo? Las cabeceras municipales, en las zonas urbanas, vemos predios que están a cargo del municipio, incluso en esos predios ejidos,
las diferentes administraciones en ocasiones hacen proyectos urbanísticos de vivienda de interés social y adjudican a la comunidad. Entonces, cuando estábamos hablando ahorita de la definición de predio, ¿cierto? Aquí voy a poner un ejemplo, que estamos viendo acá, que aunque esté dividido por quebradas, todo este predio, o sea, esto y esto, mantiene el concepto de unidad. Y es un predio que está identificado físicamente y con su folio de matrícula. Por el contrario, tenemos este predio que, como lo vemos, bueno, quedó más suavecito, pero miren que aquí tenemos un predio que está identificado con el predio 98, con el identificador 98, atraviesa la vía, o sea, sigue siendo este predio, listo, mantiene acá la unidad, pero resulta que de este predio se hizo esta venta parcial y quedó un restante de este folio de matrícula acá. Por tanto, esta parte del predio y esta parte del predio que catastralmente están identificados como el mismo, ya no mantienen la característica de unidad y debe hacerse un trámite para que esta porción del predio mantenga, por decirlo de alguna manera, el folio que está activo y a este remanente se le abra un folio de matrícula nuevo. Profe, me hace el favor y me explica, porque acá hay muchos predios así que separados y tienen el mismo folio de matrícula, pero diferente número de predio. Pero tienen, en este momento catastralmente están identificados de manera diferente. Sí, catastral, pero tienen el mismo número de matrícula inmobiliaria porque los separó digamos una venta parcial o así, y no hicieron declaración, no le dieron pues matrícula aparte. Ok, pero tienen entonces fichas aparte. Sí, señora. Ok, pero ¿sabes qué, Alba? Eso te lo explico a nivel de trámite porque es bastante complejo. Hay que iniciar el trámite de rectificación de área con uno y en un punto. De hecho, mañana iba a iniciar uno con la pintada y porque el radicado como tal en uno solo no se puede hacer. Porque la herramienta no permite certificar el área, pero se hace por rectificación de área. Ah, bueno, profe, sí me gustaría que hay que tener en cuenta lo siguiente, Alba. Una cosa es que se haga la rectificación, otra es que registro sí le haga la apertura al folio de matrícula. Ya tuvimos un caso en donde se certificaron y se justificó toda la parte técnico-jurídica de los predios y aún así están a la espera de que registro abra el folio de matrícula del remanente y estando sustentado incluso en el artículo, el numeral 7 del artículo que tú nos compartiste. En el 17. En el artículo 17, numeral 7 de la resolución 1101. Entonces es algo que, digamos, también está muy nuevo para los registradores, entonces hay que esperar. Diana, hola, te escucho. Profe, pero es lo que usted está diciendo, como eso es una norma nueva para los registradores. Hay unos que son muy juiciosos y entienden la norma, porque usted sabe que las normas a veces es de interpretación. Pues, en lo que nosotros trabajamos catastralmente, muchos registradores interpretan la norma diferente y son muy caprichosos, entonces no les da la gana de hacerlo. Y ustedes saben de la gobernación que ustedes de primera mano conocen pues como ese tipo de situaciones. No quiere decir que esté mal el trabajo que uno hace, es la forma en que ellos interpretan. Por eso yo tengo pues tenemos, incluso lo traje acá a manera de ejemplo para que lo viéramos, pero pues el tiempo hoy no nos va a dar, sobre un remanente, sobre la resolución que se expidió para mostrarles ese folio de matrícula, el informe de visita de campo y la resolución cómo salió, sin embargo, el registro no abierto. Y ese es un caso en donde el folio de matrícula todavía tenía área. Entonces, incluso son más complejos los casos en donde el folio de matrícula ya está cerrado. Prácticamente toca como convencer, pero ojo, aquí es donde cae ya
la prueba ya sobre el propietario. Ya nosotros, digamos, de alguna manera nos descargamos eso y en la misma resolución está pidiendo que el propietario deba aportar una documentación dentro de un plano, la identificación precisa, porque al fin y al cabo, ¿quién es el interesado que se le identifique, se le inscriba correctamente y se le haga apertura al folio? El propietario. Entonces, para la próxima, yo les traje el día de hoy un ejemplo del que tenemos, que digamos ese tipo de casos tampoco es que sean muy frecuentes, pero sí los hay. ¿Listo? Entonces veamos como este tipo de, terminemos con esta parte teórica, para que entonces el próximo lunes veamos esos casitos. ¿Listo? Entonces, tenemos tipos de bienes. Entonces, tenemos dos tipos de bienes. Tenemos unos bienes públicos y unos bienes privados. Dentro de los bienes privados tenemos la propiedad particular, digamos que es como la más común, y tenemos propiedades colectivas. Dentro de los bienes públicos tenemos bienes de uso público y tenemos bienes fiscales. Al mismo tiempo, dentro de los bienes fiscales, no se preocupen que ya vamos a empezar a ver como cada uno de los grupitos. Dentro de los bienes fiscales tenemos patrimoniales, baldíos, y dentro de los baldíos tenemos adjudicables, inadjudicables y reservados. Entonces, bienes de uso público, su mismo nombre lo dice, uso público, todo el mundo lo puede usar. Son aquellos inmuebles que, siendo de dominio de la nación o de una entidad territorial, están destinados al uso de los habitantes. Para efectos catastrales incluyen las calles, las vías, las plazas, los parques. Entonces, esto lo puede usar absolutamente no todos. Eso está en la definición del artículo 674 del Código Civil. Bienes fiscales. Entonces, los bienes fiscales son aquellos que pertenecen a una persona jurídica o derecho público de cualquier naturaleza y por regla general están destinados a servir como instrumentos materiales para el ejercicio de funciones públicas o para la prestación de servicios a cargo de entidades estatales. Entonces, el edificio de la Fiscalía, el Palacio Nacional, el edificio de la Alcaldía, el edificio de la Gobernación Antioquia, que el Palacio de la Cultura, etcétera, etcétera, están al servicio, ¿cierto?, de las entidades estatales y por ende son bienes fiscales. El comando de policía también se incluye en un bien fiscal. El comando de policía, lo que pasa es que la policía tiene un régimen especial, ¿no? Serían propiedad de la policía. Lo que pasa es que Ministerio de Defensa están todos los comandos de policía y ellos tienen un destino económico diferente. Diferente. Bueno. Ajá. Pero como tal es un bien que también cumple las características, o sea, es un bien que es inalienable, es imprescriptible, ¿o qué? Profe, es que, por ejemplo, en el caso de La Estrella, los predios donde funciona el comando de policía son del municipio. Ok, los predios. Ahí serían dos tipos de... Espérenme a ver, ¿quién está alzando la mano? Cristian. Profe, buenas tardes, yo tengo una preguntita. Ahorita con lo que usted estuvo hablando de los bienes baldíos y bienes del Estado que pertenecen directamente a los municipios, yo tengo una duda. A mí me tocó ver en un municipio que invadieron lo que iba a ser o lo que era en su momento un lote iban a montar un batallón de soldados. Uh-huh. Y hoy en día están construyendo viviendas y lo están vendiendo por lotes. Entonces, en ese caso, como usted dice que los lotes, los terrenos que son del Estado no se pueden vender, o sí se pueden vender, o es que entendí mal. Hay que ver, primero que todo, si realmente la naturaleza de ese predio si era del Estado, si era un predio baldío, porque muchas invasiones ocurren sobre predios particulares. Yo conozco incluso un caso particular en Córdoba, estuvo
yo no sé en este momento que hace mucho tiempo estoy pues desligada de esa tierrita, pero había una de las invasiones más grandes de Sudamérica, le ganaba a la de Brasil, las favelas de Brasil. Y era una finca inmensa que todo el mundo pensaba que era un predio baldío y no, era tenía una persona, era una persona y había muchos barrios. Entonces ya después empezaron pues como el tema de formalización, pero estaban sobre predios particulares, entonces no sabría decirte a ciencia cierta si lo que se están haciendo es indebido o no debido, porque no sabemos la naturaleza del predio cuál es. En el caso de que sea un particular, ¿cierto? Si el particular es el que está vendiendo, pues bueno, él es el dueño. Si el particular no está vendiendo, el que está vendiendo, que lo hablamos al principio, unas posesiones, o sea que eso que está vendiendo está iniciando con el pie izquierdo. Sí, porque al principio cuando esas personas invadieron, mandaron el SMAT, vino personal ¿cómo es? De ingenieros ambientales, vinieron personas de la protección a niños y todas esas cosas. Lo sacaron porque venían con documento y todo, que eso era pertenecía al Estado, porque eso iba a ser un batallón. Y hoy en día lo están vendiendo por lotes particulares. Profe, pero ¿dónde fue que usted dijo? En Montería, por eso profe, en esos días hace poquito que yo estuve en una conferencia también con con un agente de Liga y todo eso, y esas invasiones ya las están legalizando. Sí, pero te digo, eso fue una problemática por mucho tiempo y por mucho tiempo fue que estuvo catalogada como una de las invasiones más grandes de Sudamérica. O sea, imaginémonos el nivel, nos ganaba Brasil. Era una invasión muy grande, pero estaban sobre unos predios de unos grandes terratenientes de la zona y eso ya lo estaban legalizando y creo, no sé si todo era sobre particular o parte y parte sobre baldíos. Pues no, en ese momento yo estaba muy joven y no, pues estaba muy chiquita. No estaba ni siquiera estudiando absolutamente nada del tema, entonces no tengo muy claro, pues como digo, yo hace mucho tiempo me desligué, pero esa fue la problemática. Entonces, Cristian, ya si estamos hablando de predios baldíos, si fuera su naturaleza un predio del Estado, no sabría decirle cómo sería la forma que se está haciendo la adjudicación, si es el mismo Estado quien la está dando o si es un particular. Si es un particular, pues llamémoslo de alguna manera, está haciendo algo ilegal porque pues yo no puedo vender lotes que no son de mi propiedad. Lo que pasa es que es muy común que la gente caiga en esto o que se haga el de la oreja loca porque sabe que no, pero que al fin y al cabo yo allá me hago mi asentamiento y al fin de los años probablemente me lo van a legalizar. Entonces habría que ver la casuística específica de cuál es la naturaleza del predio, independiente si ahí estaba proyectado un batallón, si estaba proyectando una vía, porque una vía, recuerden, o cualquier proyecto también puede estar sobre un predio particular y el Estado le puede comprar, puede negociar con el particular, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que por acá escribieron, las posesiones priman siempre sobre tradición. ¿Cómo así? No, la tradición, el derecho real siempre prima, el que tenga el derecho real, no el que tenga la posesión. Dependiendo también, si el derecho real lo tiene y lo abandonó, ya el poseedor, dependiendo de los años, puede solicitar una prescripción de dominio, pero el derecho real, el que tiene folio de matrícula, es el que tiene el derecho, el total dominio del predio. Profe, eso aplica siempre y cuando en la alcaldía sean honestos, porque mire que mi mamá tenía un lote, entonces como el Estado le dio una casa, le dijeron que o la casa o el lote. Mi mamá entregó el lote, pero como dice el dicho, mi Diosito nunca desampara, entonces ellos nunca se dieron, le quitaron el lote a la fuerza, pero nunca se dieron cuenta de que el lote estaba escriturado a nombre de mi madre y las escrituras tienen en la alcaldía y no se la han devuelto por no entregarle el lote.
Bueno, ya digamos que esos son temas muy particulares y que queda muy complicado, digamos, en un espacio de esto sin tener conocimiento hablar, pero siempre también tengo claro que cuando se van a acceder a los beneficios del Estado, por ejemplo, como esos proyectos de vivienda, pues la condición es que no tengas propiedad, porque pues si ya tienes, sería como quitarle el derecho a otra persona que no tenga propiedad. Por eso se pide incluso el certificado de poseer o no poseer bienes. Entonces, eso sí lo tengo claro. Ya la forma de hacerlo, o que si lo tengan o no, o que si en las alcaldías, ya queda como complejo el tema, porque por eso desde la academia se trabaja mucho y siempre se los voy a decir el tema de los valores y de la honestidad, porque también depende de nosotros mismos en situaciones incluso muy inofensivas que pueden ser o muy pequeñas, que damos esos pinitos para que después se normalicen esos actos. Un ejemplo, una persona va a campo, va a un reconocedor y la persona le dice, ay no, venga, no me incorpore estas mejoras, y usted le deja la misma calificación que tenía y resulta que la propiedad ya le cambiaron el piso, le cambiaron la mejora. Ese tipo de acciones van en detrimento también del municipio y puede ser algo muy pequeño para unos o una falta muy grave para otros. Y si lo ponemos también en el ambiente acá universitario, es lo que yo digo, ser deshonesto, de pronto copiar, se nos vuelve paisaje y por eso es que tristemente vemos en la cotidianidad, en los grandes dirigentes, situaciones que uno dice, esto no debería de suceder. Por eso es que vemos proyectos de ley copiados, por eso es que vemos tesis de personas reconocidas copiadas. Profe, Porque ya va, porque se les convirtió en algo normal y como nunca se dieron cuenta, o los que se dieron cuenta se hicieron los de la oreja lo gorda, dijo, bueno, no importa, llega siempre un momento en el que la vida te muestra que ese no es la forma de hacer. Dime, Alba. profe, yo llevo, anteriormente yo trabajaba con actualizaciones de catastro, 32 años, 1991. Entonces, uno iba a una casa y hay veces que habían casas muy lejos y habían compañeros pues que no iban, le colocaban cualquier calificación, pero resulta, o una casa muy lujosa y el dueño le decía, no, venga, yo le doy tanto y me califica la casa poquito. Y cuando eso no existían las fotos, porque ya uno tiene que colocar la fachada, el baño, la cocina, el piso, todo eso como es la casa realmente, pero anteriormente sí se manejaba mucha deshonestidad de parte de mucha gente, pues de funcionarios y todo eso. Entonces, por eso la gente ahora le muestra una casa, venga, muéstreme la casa a ver si es, no, esa no es mi casa. Entonces ya ahí es donde está el problema, que ya lo ponen a los propietarios a voltear. Exactamente, entonces no, la invitación es que nosotros, aquí estamos en la academia, estamos en un proceso formativo, un proceso formativo integral, desde la parte de conocimientos, pero también desde la formación de profesionales íntegros, de la formación del ser, de personas que le estamos sirviendo a la comunidad, porque pues estas carreras que son tecnologías en gestión catastral son al servicio de la comunidad. Entonces, chicos, muchísimas gracias por estar en este espacio. Nos vemos el lunes, yo quedé con bueno, ya tengo la tarea acá de traer el ejercicio práctico, igual voy a preguntar la situación de Alba específicamente y sí, el lunes sí nos vemos de 4 a 5 de la tarde, ¿listo? Profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias, muy productivo. Feliz tarde para todas y todos. Gracias. Hasta luego, chao. Chao, chao Nayeli. Voy a poner acá, detener grabación.